Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día jueves 23 de junio, un día lluvioso para la comuna de Los Ángeles y para gran parte de nuestro país, pero con mucha energía y con mucho ánimo de volver a conversar sobre lo que nos apasiona, que es la vocación, ¿cierto? Y el mundo de la docencia. El día de hoy tenemos nuevas invitadas que van a ser parte de esta conversación en una temática súper importante que ya le vamos a dar a conocer. Antes de empezar, ¿cierto?, a presentar a nuestras invitadas, quiero recordarles que somos un programa organizado por la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, por parte de los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, en conjunto con los profesores del Departamento de Ciencias Básicas y la Dirección Comunal de Educación DAE. Muy bien, ahora sí, ya dejar los invitados también para que sintonicen, para que comenten, coloquen sus comentarios, sus saluditos. Y voy a presentar a las grandes invitadas que tenemos el día de hoy. En primera instancia, queremos presentar a la profesora de Historia y Ciencias Sociales, directora actual del Colegio San Rafael Arcángel. Bienvenida, profesora Carolina Garcés. Gracias, Luis. Primero agradecer esta invitación, la verdad que estoy muy contenta y muy grata de poder estar aquí y compartir con ustedes. Muchísimas gracias, profesora Carolina. Y por otro lado, tenemos también a la profesora de Educación Básica. Ella ha tenido alta trayectoria también como directora dentro de colegios de nuestra comuna y ahora es actual directora de la Escuela Manuel Blanco en Calada. Presentamos y le damos la bienvenida a la profesora Patricia Mella Escobar. Bienvenida, profesora Patricia. Muchas gracias, contenta de estar acá, en la que fue mi universidad, así que feliz de compartir con alumnos de la que fue mi casa de estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Patricia, profesora Carolina. Y bueno, le vamos a dar paso a la conversación y vamos a estar recogiendo también comentarios, saludos que nos hagan todos los auditores. Pero antes queremos informarnos y colocarnos, ¿cierto?, al día de lo que es, en este caso, el mundo de la educación. Y es por eso que quiero invitar a Araceli Orías a que se una con nosotros para que nos comente los avisos y noticias de esta semana. Araceli. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo por este momento les presentaré las noticias, los avisos y fechas relevantes de esta semana. Dentro de las noticias que le traigo, la primera sería: Jardín Infantil del Hospital de Los Ángeles conmemoró el Huentipantu. ¿A qué hace referencia esta noticia? Que en el Jardín Infantil y Sala Cuna del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz se conmemoró el Huentipantu, o también conocido como Año Nuevo Mapuche. Se desarrolló con demostraciones de alimentos, instrumentos, vestimentas de los distintos pueblos originarios del país. El objetivo de esta celebración fue que los menores se internalicen de la historia de los diferentes pueblos originarios. Esta noticia fue extraída de La Tribuna y fue escrita por Nicolás Muñoz. La siguiente noticia hace referencia a la Orquesta Sinfónica de Antofagasta. Ofrecerá su primer concierto educativo en modalidad 360. ¿A qué hace referencia esta modalidad 360? De que el público estará alrededor de los músicos. Esto se presentará en el Colegio Salesiano Técnico Industrial Don Bosco de Antofagasta en un concierto educativo y con una experiencia sensorial única. El repertorio musical mostrará cómo se forma una orquesta y los distintos estilos que interpreta. Este encuentro será el viernes 24 de junio a las 20 horas.
Esta noticia fue extraída de fuente biobiochile.cl y fue escrita por Francisca Rivas. Les traigo un aviso muy importante para los estudiantes, el cual hace referencia a un campamento de inglés que convoca a los estudiantes de quinto básico hasta cuarto medio, que se realiza en nuestra región desde el día lunes 18 hasta el viernes 22 de julio, que los estudiantes en ese entonces ya se encontrarán en vacaciones. Este campamento será en formato online. Los llamo a apurarse, puesto de que se cierra el 27 de junio las inscripciones. Pueden inscribirse a través de los enlaces que salen presentes en la diapositiva, y si quieren saber con respecto a más detalles, pueden ingresar a Mineduc Inglés Estudiantes Postula. El siguiente aviso que les traigo es: ¿te gustaría enamorarte de las matemáticas? Esto hace referencia al docente Óscar Rubilar Parra, egresado de Pedagogía en Matemáticas de la Universidad de Concepción, magíster en Estadística y UDEC, que nos invita a asesorarnos con clases particulares online en la siguiente asignatura: Estadística, Álgebra, Cálculo, Ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahí en el afiche se puede ver que está su WhatsApp, por el cual pueden contactarlo. También una fecha que es relevante recordar es que el 21 de junio se celebró el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Ahora, les traigo el siguiente video. En el Colegio Marta Brunet se celebró una jornada de motivacionales, en el cual se dieron diferentes temáticas, como proyecto de vida, las notas importan y genera hábitos. Les dejo el video. Eso han sido todas las noticias, avisos, fechas relevantes y el video del Colegio Marta Brunet que les traigo. Los dejo con Luis. Gracias, Araceli. Gracias por comentarnos todos los avisos y noticias de esta semana. Desde ya agradecerle, ¿cierto?, al Colegio Marta Brunet por compartirnos imágenes de lo que fue, ¿cierto?, la semana en donde se trabajó la motivación, ¿cierto?, todos estos hábitos que son súper importantes, que finalmente le dan fluidez a todo lo que es el proceso de enseñanza en un colegio. Ahora sí, vamos a presentar la temática que tenemos el día de hoy en nuestra conversación, que tiene directa relación con lo que es gestión educativa. Así le llamamos el día de hoy a nuestra temática, y tenemos invitadas, ¿cierto?, que se encargan constantemente, ¿cierto?, en sus establecimientos de trabajar este proceso de gestión. Y quiero partir preguntándole a ambas, en base, ¿cierto?, a su experiencia, ¿cómo incide en la gestión escolar en el fortalecimiento, ¿cierto?, de los procesos en el sistema educativo? Me gustaría que nos contaran qué beneficio finalmente trae el llevar una gestión óptima en el sistema educacional. Profesora Carolina. Bueno, sin duda la dinámica que tiene dentro de los colegios y principalmente dentro del colegio que yo dirijo, la verdad, el tema de la organización y la organización principalmente de todos los procesos es muy importante, porque tenemos que entender que hay un trabajo que es con el cuerpo docente, que efectivamente tenemos que tener claridad hacia dónde vamos, cómo debemos proceder,
atendiendo más aún en el contexto que estamos viviendo hoy. Una mirada que uno podría decir post-pandemia, pero no es post-pandemia, aún estamos en pandemia. Entonces, aún la gestión también tiene que estar centrada en ese aspecto que también es muy importante, que tiene que fortalecer los aspectos curriculares, la inserción pedagógica, en cierta medida revitalizar el aprendizaje de los niños, pero también no olvidar que hay un tema también trascendente que es seguir en este cuidado, y que también por otro lado pasamos a un tema súper trascendente que hoy día nos pega muy fuerte a todas las comunidades educativas, que tiene que ver con aspectos de convivencia. Entonces, más aún creo que en este contexto que hoy día nos vivimos, la verdad, el estar ordenado en los procesos, tener claridad hacia dónde vamos, es clave. Más aún que trabajamos nosotros en alianza directa con las familias. Obviamente ahí hay un nexo que no hay que olvidar jamás, y que nos va a permitir obviamente que nuestros niños los podamos ir nutriendo permanentemente, y claramente ir fortaleciendo los canales de comunicación, que sin eso la verdad la gestión entre lo que es interno, más aún externo, es clave. Claro, sin duda la comunicación asertiva es un trabajo diario, un esfuerzo diario, en donde todos los agentes se ven involucrados. Entonces tiene que todo fluir en el orden, ser bien todo muy programado, muy protocolar, muchas veces se ven en los colegios. Pero también eso es en pro, ¿cierto?, de que todo se respete y todo se decrete, se alcanza a hacer, ¿ya? Porque son muchas las aristas, como bien dice la profesora Carolina, que involucra, ¿cierto?, esta organización. Ahora, profesora Patricia, viviendo, ¿cierto?, su experiencia desde el mundo municipal, ¿cómo ha beneficiado, ¿cierto?, o cómo beneficia, cree usted, una gestión adecuada a los procesos educativos? Bueno, yo creo que en realidad es fundamental la gestión en todo lo que son los procesos educativos, ya que los recursos hay que utilizarlos en el beneficio de los alumnos. ¿Mm? Entonces, bueno, ahora las escuelas, ¿verdad?, y liceos tienen recursos que pueden utilizar, y la forma de cómo estos se utilizan es, yo creo, lo que hace que se haga una buena gestión. Tener, digamos, las condiciones para que los estudiantes puedan aprender es fundamental. Ahora, lo que decía Carolina, ahora en pandemia, ¿cierto?, hemos tenido que ser muy buenos gestores, porque tuvimos que reinventarnos en algo que nunca nos había sucedido. Yo tengo 40 años de servicio y nunca había vivido lo que viví en pandemia. ¿Ya? Y tuvimos que reinventarnos, pero completamente, ¿ya? O sea, las escuelas y liceos, ¿verdad?, tuvieron que aprender a comunicarse a través de una pantalla como esta, lo que no estábamos acostumbrados a hacer, porque teníamos que tratar, ¿verdad?, que los alumnos siguieran aprendiendo. Y para eso hubo que gestionar muchas cosas, como compra de nuevos equipos, ¿verdad?, como gestionar que los profesores tuvieran las capacitaciones para que pudieran realizar sus clases en buena forma, y nosotros los directivos tuvimos también que aprender, ¿verdad?, cómo hacer esto de una forma lo mejor posible, ¿ya? Yo creo que ahí fuimos súper probados, todos los educadores, yo creo que fuimos pero terriblemente probados, y creo que salimos airosos de esto, ¿ya? A pesar que, igual como dice Carolina, ¿verdad?, los aprendizajes están disminuidos, porque fueron 2 años donde los chicos, nosotros no sabíamos si en la casa realmente estaban aprendiendo, porque estaba el papá, la mamá estaba al lado, y muchas veces le estaban ayudando, ¿cierto? El profesor preguntaba y el papá le estaba soplando la respuesta, ¿ya? Entonces es distinto cuando están en la sala de clase, donde el profesor pregunta e inmediatamente sabe si el niño aprendió o no aprendió, ¿ya? Entonces yo creo que hemos tenido que hacer malabares, pero siento de que los profesores de Chile estábamos preparados, y eso me ha hecho sentirme muy contenta. Bien, qué bien, y se notó, yo creo que se notó en estos 2 años.
finalmente la necesidad de unir las fuerzas, de hacer sinergia, ¿cierto? Sí, de todas maneras. El trabajo en equipo yo creo que fue fundamental. Eso fue algo, pero muy claro. Yo en la escuela donde estuve, me tocó 2 escuelas estar en pandemia siendo directora, la Escuela España y la Manuel Bongo Encalada. Y en las 2 escuelas vi que era fundamental el trabajo en equipo, el trabajo en redes, donde el profesor, ¿verdad?, que tenía más conocimiento de trabajar con todo lo que es computación, enseñaba al que estaba con menos competencias, ¿verdad?, o que era mayor y que le costaba más. ¿Ya? Y ahí hubo un trabajo muy rico, muy enriquecedor. Yo encuentro que eso fue muy, muy hermoso, el trabajo en equipo. Sí. Y si finalmente el trabajo en conjunto da resultado, uno sigue aprendiendo, la instancia, esto mismo, el conversar con otro, uno se nutre completamente, ya las realidades son totalmente distintas, las competencias, por más que todos pasemos 5 años dentro de una universidad para ser profesores, las competencias o las habilidades que tenemos cada uno de los integrantes de una comunidad educativa son diferentes y tenemos que aprovecharlas, tenemos que dar esos espacios para nutrirse y qué bueno que en estas situaciones emergentes que se vivieron en los sistemas educacionales se salió al paso y se luchó y se hicieron cosas. Ahora hablamos de una gestión óptima, hablamos también de que favorece a los establecimientos, pero ustedes dentro de este rol de dirigir estas gestiones, ¿qué elementos, sobre todo en el sistema educativo actual, ya que es un sistema educativo que cada vez se coloca más exigente para los docentes, cuáles son los ingredientes o los elementos que se necesitan para poder hacer una gestión como corresponde, adecuada, positiva, asertiva? Profesora Carolina. Bueno, sin duda, el contexto hoy día nos llama a muchas cosas. Yo creo que la Patricia habló algo súper importante que tiene que ver con el trabajo en equipo, este trabajo colaborativo, que sin duda es el primer gran ingrediente para que la gestión sea óptima, ¿no es cierto? Ahí efectivamente que hay una dinámica que tenemos que ir implementando en todos los colegios, que es esa dinámica de poder trabajar colaborativamente con los equipos, pero también con la familia. Ese es un ingrediente muy importante. Ahora, por otro lado, hoy día, como también decía Patricia, nos hemos visto desafiados. Dentro del otro ingrediente clave y dentro de este desafío tiene que ver con la capacitación continua y permanente. Tú dijiste algo muy importante, Luis, y que tenía que ver con 5 años en que estamos en la universidad preparándonos, pero sin duda cuando nos insertamos en el contexto educativo nos damos cuenta que hay un mundo, es otro mundo. Yo, una infidencia, cuando yo entré a trabajar, digamos, hace muchos años, más de 20 años atrás, en mi primer momento de poder enfrentarme a los estudiantes, decía, siento que no sé nada. Es como empezar de cero. No sé si te pasó a ti cuando tú te enfrentaste a tus alumnos en tu práctica profesional. Pero no es que uno no sepa nada, sino que uno lleva a la práctica, en cierta medida, todo lo que ha aprendido, y hoy día es distinto, porque hay que desarrollar habilidades, y ahí aparece este concepto de poder irnos formando permanentemente. La formación continua es clave, sobre todo en esto hoy día, en estos aspectos tecnológicos que muchas veces somos muy débiles. Pero como bien decía París también, nos hemos ido unos con otros colaborando mutuamente para sacar adelante este proceso que hoy día nos hemos visto enfrentados. Ahora, atendiendo esta pregunta que tú señalas, el tema del ingrediente, yo creo que el ingrediente clave no está. Yo creo que aquí la clave de este proceso tiene que ver con mucha confianza entre los equipos. Por otro lado, algo muy importante también tiene que ver con ¿cómo lo podemos decir? Acompañamiento entre los departamentos, que también es clave, cómo los equipos directivos acompañan a sus profesores, entregándoles herramientas, entregando también claridades. Hay algo clave que tiene que ver con la planificación estratégica que muchas veces en los colegios un poquito la dejamos de lado, pero qué importante tener una directriz clara. ¿Cuáles son nuestros grandes objetivos? ¿Cuáles son nuestras grandes acciones a ejecutar? Y de repente muchas veces caemos en grandes cantidades de cosas. Y ese es un error que muchas veces como comunidades caemos. La verdad, uno tiene que darse cuenta que menos es más, porque de esa manera podemos medir, podemos ver cuál es el efecto en los estudiantes,
cuál es el efecto en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso nos ayuda a avanzar y también a estar en una retroalimentación permanente dentro de las comunidades. La verdad, desde la experiencia que yo he tenido, tanto en el mundo particular subvencionado como en el mundo particular pagado, es clave hacer ese proceso de evaluación y esa retroalimentación constante y permanente, y tener claro cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos caminando. Y hay algo también que dijo muy importante Patricia, tiene que ver con la gestión de los recursos, porque eso va en directa relación hacia los recursos que están hoy día, digamos, presentes, y que las comunidades y los centros educativos tenemos, digamos, dispuestos para poder enriquecer principalmente el aprendizaje de los niños. El impacto es directo para ellos. Muchas gracias, profesora Carolina, y qué bien que señale eso, porque en realidad me sucede, y una hipótesis que tengo, en realidad casi la mayoría del cuerpo directivo de los colegios, muchas veces, y yo creo que todo, es algo es de una esencia que tienen los profesores también, de tener todo parejito y tratar de cumplir en toda la área, ¿cierto? Que comprometen el sistema, pero finalmente pasito a paso y con cosas concretas y finalmente decretándolo, o sea, llegándolo a hacer, ¿ya? Y eso es súper importante lo que señala. No queda cierto en este objetivo inmenso, entre tener el objetivo más grande en el colegio, sino finalmente tener estas acciones concretas que se vayan, ¿cierto?, cumpliendo y vayan sacando estas piedritas del camino. Profesora Patricia, en base a su realidad y también comparando, ¿cierto?, los distintos sistemas y establecimientos por lo que ha pasado, ¿qué herramientas, qué elementos son fundamentales a su parecer para poder cumplir con esta gestión óptima? Yo creo que lo fundamental es tener el foco centrado en los alumnos. Yo creo que eso es lo que por lo menos a mí me ha servido un montón. O sea, que todo lo que se haga es por el bien de los niños y niñas, ¿cierto? Y yo creo que eso nunca hay que dejar de perder de vista, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta de que todo lo que uno hace, lo hace por ellos. O sea, uno puede hacer un jardín, ¿cierto? Y ese jardín es porque es bueno que el niño tenga un lugar agradable donde estudiar, ¿ya? Yo que trabajo en escuelas municipales, ¿verdad?, donde hay niños vulnerables, y que muchas veces en la escuela es el lugar más hermoso que tienen, ¿ya? Y es el lugar donde son mejores acogidos, ¿ya? Entonces, para mí es súper importante que la escuela esté en función de ellos y que los recursos, como lo habíamos dicho, ¿verdad?, siempre estén en función de ellos, ¿ya? O sea, se compra un computador, pero el computador, ¿por qué se compra? Se compra porque va en beneficio directo del alumno, ¿ya? Lo puede usar el profesor. ¿Para qué? Para preparar las clases. ¿Pero para qué para preparar las clases? Para el niño, ¿ya? Yo creo que ese es el foco que uno nunca debe perder de vista. Yo en todos mis años de servicio siempre he tratado de tener ese enfoque, y creo que así uno no se va perdiendo, ¿ya? Ahora, yo creo que hay una tremenda diferencia en cuanto a cómo se gastan los recursos en los colegios particulares y en los colegios municipales. Y ahí es donde a nosotros que trabajamos en el área municipal tenemos que hacer mucho más malabares para poder lograr los recursos. Y no muchas veces porque no se tengan, ¿ya? Sino que porque la burocracia es mucho más grande, ¿ya? Tal vez en Chile nos hemos convertido, por no, digamos, para que no exista fraude, nos hemos convertido en unos burócratas. O sea, para comprar cualquier cosa necesitamos la firma de una persona, de otra, que tiene que pasar a otra instancia, tiene que ser visto por diferentes personas y diferentes oficinas, justamente para evitar que exista fraude. Pero eso hace que los recursos no lleguen tan directamente al alumnado, ¿ya? A diferencia de los colegios particulares, ¿verdad?, que ellos tienen los recursos más a la mano, ¿ya? Ellos pueden comprar las cosas con más facilidad, ¿ya? Entonces,
eso hace que la gestión en las escuelas municipales sea un poco más compleja, pero no imposible, ¿ya? Creo que hay que no perder la paciencia y insistir, ¿cierto? Y a tener un buen plan como para poder utilizar bien los recursos. Yo creo que también lo que decía Carolina, ¿cierto? Tener una planificación estratégica que esté monitoreando todo lo que se va realizando en la escuela, tanto en el ámbito de materiales, ¿verdad? Como en la parte pedagógica, como la parte emocional, ¿cierto? Que ahora se le ha dado tanta importancia, y que todo esté en un equilibrio. Yo creo que eso también es como uno de lo que hace que sea exitosa una gestión, que todo esté en equilibrio. Exacto. Ahora, y me gustaría preguntarles también en base a esto, yo creo que es importante reflexionar, bueno, los profesores se encuentran en constante reflexión, pero importante reflexionar sobre lo que estamos viviendo como país en el sistema educacional. Y me gustaría desde sus perspectivas, y en base también a lo que decía la profesora Patricia, ¿qué nos falta? Nos falta porque sentimos a veces de que estamos haciendo las cosas bien, pero todavía estamos hablando de una proyección por la calidad de la educación. O sea, todavía nos queda mucho por avanzar. Son las palabras muchas veces que se usan en el sistema educacional. Desde sus miradas, ¿hace falta algo a nivel de gestión, a nivel ministerial, para que las cosas, como decía la profesora Patricia, lleguen más rápido, sean más efectivas, no sé, sean más sustentables también? Profesora Carolina. Yo creo que hay algo súper importante a la pregunta que tú haces, Luis. Yo creo que viéndolo primero desde un punto de vista de aula, si yo lo veo desde el punto de vista de aprendizaje, yo creo que hay algo muy importante que hay que mirar y que tiene que ver con las universidades. Universidades que forman futuros profesores. Nosotros fuimos formados bajo una cultura del contenido. Bueno, Patricia estará ahí de acuerdo conmigo, éramos muy conductistas, ¿no es cierto?, en el sentido de que era mucho contenido, mucha memorización, y la verdad hacer ese cambio para todos los que llevamos, digamos, años en la docencia y que fuimos formados bajo una estructura completamente distinta, yo creo que ha sido un desafío, como decía anteriormente, el tema de la capacitación y irnos formando hacia el desarrollo de habilidades, que hoy día es un gran desafío para nuestros niños. Vivir experiencias, vivir el aprendizaje de una manera distinta. Y yo creo que también, si lo vemos desde la mejora, las universidades tienen mucho que hacer ahí, digamos, en el proceso formativo de los niños, porque la verdad cuando se está en la universidad y se llega al aula, es una realidad completamente distinta. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ahí la universidad, foco en los procesos de desarrollo de habilidades en los niños, cómo fortalecer los procesos de aprendizaje, algo súper importante. ¿Qué significa un profesor líder dentro del aula? Porque estamos formando no solamente a un niño que efectivamente ya se va a ver enfrentado a una universidad, quizá a un instituto, o lo que él decida hacer con su vida, pero también formamos personas. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo quiero yo empoderar a mi profesor? Por otro lado, ¿cómo quiero yo empoderar a mi profesor jefe? ¿Cómo hoy día yo enfrento una clase de afectividad y sexualidad, que es una realidad hoy? Entonces, y hoy día los niños están invadidos de información permanentemente. Y también lo que conversábamos al inicio tiene que ver con aspectos de convivencia. Cómo yo hoy día también me formo en aspectos, porque hoy día estamos hablando de debidos procesos, estamos hablando de protocolos, estamos hablando de aspectos de legalidad. Y aquí yo dejo esa gran tarea como para que las universidades lo vayan viendo, cómo yo me apropio de eso. Hablamos también de inclusión, de niños que tienen necesidades educativas especiales. Cómo yo toda esta dinámica que hoy día vivo en los colegios, esta mezcla de situaciones, se llevan al mundo universitario para que los futuros profesores como tú, Luis, tengan esta herramienta y poder enfrentar, porque hoy día la diversidad es completa, y tenemos que estar preparados para todo. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con aspectos de recursos, en el tema, lo que señalaba Patricia, muchas veces, claro, hay mucha burocracia. Para nosotros los particulares subvencionados hay una dinámica que se da y que efectivamente nos permite ir generando mayor espacio, y, digamos, o como bien decía Patricia, nos entregan más rápido el tema de flujo de recursos, pero la verdad que también ahí sigue siendo un temón de cómo generar
digamos, sigue siendo el tema de la fluidez, pero también cómo generar espacios de una buena planificación. Yo creo que ese espacio de mejora permanente siempre tiene que estar. Y tenemos que irnos mirando, resituando para ir a la mejora constante y permanente. Y un estado atento, yo creo que también eso es un tema importante a mirar, un estado atento a la necesidad. De repente los profesores no necesitamos tanta legalidad que es necesaria, no puedo decir que no es así, pero también tenemos que irnos a lo particular, porque muchas veces pasamos de lo macro a lo meso, pero yo quiero ir al aula. ¿Cómo impacto en el aula? Es importante la política pública, es importante toda la política, los protocolos, las necesidades que el Estado ve, pero cómo lo llevamos al aula, ese yo creo que es un desafío que viene hace muchos años y que tenemos que generar, y que Patricia ha enfatizado mucho, cómo impactamos a ese niño. ¿Cómo lo impactamos en su proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo tenemos profesores más empoderados? ¿Cómo hacemos ese camino? Un camino que sea más beneficioso, nutritivo y siempre pensando en el proceso de aprendizaje. ¿Y por qué otros países lo han logrado? Entonces, es ahí la reflexión constante, permanente, y cómo nos miramos entre todos y todos somos iguales. Para mí, todos los niños son iguales. Todos tenemos las mismas oportunidades. Y hay que dar oportunidades que sean equilibradas, equitativas y ojalá lo más productivas para los niños, que los niños aprendan. Ese es nuestro gran objetivo. Exacto, exacto. Y qué bien hacer mención al rol que juegan las universidades, y comparto plenamente, porque en realidad, incluso cuando uno analiza la parte de los estándares, ¿cierto? Hay un apartado de responsabilidades profesionales, ética, aprendizaje continuo, estamos hablando de colaboración, ¿ya? Y todo eso se fluye en actitudes, en habilidades sociales, y finalmente es una gran tarea que hay que seguir fortaleciendo. Ya ser profesor no es solamente lo que está en los libros, ya ser profesor es una tarea humana de alta complejidad. Profesora Patricia, en base a sus experiencias también me gustaría preguntarle esto mismo. ¿Qué hay por mejorar en el sistema educacional para que esto fluya de mejor manera y nos proyectemos a esta calidad educativa óptima que tanto pensamos? Bueno, yo creo que algo que está claro es que ahora tenemos que trabajar en el desarrollo de las habilidades. Yo creo que el profesor se tiene que enfocar en el desarrollo de las habilidades. Bueno, tenemos las habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Donde está la comunicación, donde está la empatía, donde está el ser, digamos, resilientes, ¿ya? Y hay una serie de habilidades, ¿verdad?, que tenemos que desarrollar a los niños, porque ahora tenemos que pensar de que no es como cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar, una persona, ¿cierto?, que se educaba, podía, después de terminar en la universidad o terminar cuarto medio, ¿verdad?, se iba a trabajar a una empresa y en esa empresa podía estar 20, 30, 40 años hasta que se jubilaba, ¿verdad? Ahora no sucede eso. Entonces, nosotros desde la pre-básica, ¿verdad? En mi escuela tenemos desde pre-kinder a octavo año básico, tenemos que ir desarrollando habilidades que estén de acuerdo a lo que les espera a los niños en el futuro. O sea, tenemos que prepararlos desde pequeños a que ellos se vayan adaptando a la realidad presente, ¿ya? Porque no podemos pensar de que un niño termine después la universidad y va a estar 40 años trabajando en la misma empresa. Él a lo mejor se va a recibir, qué sé yo, de ingeniero eléctrico, ¿verdad? Y de repente se va a ver trabajando en un ámbito totalmente diferente a lo que es su carrera. Entonces, lo importante es trabajar para que esa persona se pueda adaptar a lo que le viene en el futuro, ¿ya? Entonces, son el desarrollo de las habilidades. Y bueno, y la literatura lo está diciendo muy claramente, ¿cierto?, actualmente, que son las habilidades del siglo XXI. Y en eso hay que enfocarse. Por un lado, eso es la parte, digamos, netamente de aprendizaje.
Y en la parte de recursos, yo creo que el sistema educativo se tiene que modernizar, ¿ya? Tiene que ser más fluido en la utilización de los recursos. O sea, no puede ser que una escuela que tiene una cantidad de millones para poder manejar tenga niños sin las condiciones básicas para trabajar. O sea, por ejemplo, no podría estar una sala en estos momentos sin una pantalla, ¿cierto?, interactiva para que los niños trabajen y hagan sus tareas, ¿ya? Entonces, muchas veces las escuelas, teniendo los recursos, no los pueden ocupar, ¿cierto?, porque hay una burocracia muy grande. Entonces, yo creo que esas son para mí, dos factores que hay que mejorar. Uno es el uso de los recursos en forma óptima, sin tanta traba. Y lo otro es, ya no, como decía Carolina, ¿cierto?, no preocuparse tanto de los aprendizajes, porque los aprendizajes el niño lo va a poder buscar en internet, ¿cierto? Quiere saber, no sé, cualquier cosa, busca, pincha, busca y encuentra. Pero las habilidades es lo que hay que desarrollar. Y eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, desarrollar las habilidades, ¿ya? Y eso es lo que, por lo menos, nosotros en nuestra escuela estamos tratando de realizar. ¿M? Estamos, pero afanados en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI y para que el profesor, como también decía Carolina, esté en una formación permanente y no se puede dejar estar, no es imposible, porque el mundo está demasiado rápido, ¿ya? Y nos dimos cuenta, como decíamos hace un poco rato, ¿cierto?, con la pandemia, donde tuvimos nosotros que desarrollar nuestras habilidades, ¿ya?, para poder dar atención a nuestros niños, ¿ya? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que realizar en el futuro. Y un llamado a las universidades. Las universidades también tienen que formar ya a los profesionales de una forma diferente. O sea, yo no me imagino que estén utilizando lo mismo que utilizaban cuando yo estudié, ¿ya? Se supone que también tiene que cambiar esto, ¿ya? Así que eso también un llamado para la Universidad de Concepción. Qué bien, es que bien, esa es la idea, que esto llegue y que finalmente estas conversaciones brinden eso, un mejoramiento continuo. Si esto va cambiando día a día y se necesita innovar, se necesita creer en los proyectos, creer en la iniciativa docente, creer en la palabra del profesor, es súper fundamental. Bueno, ahora vamos a irnos a una sección preparada, ¿cierto?, por el profesor Fernando Vera, en conjunto con dos estudiantes de nuestra carrera, Ana María Maureira y Karina Pineda, quienes se hacen cargo de crear sí, puede decirse, un espacio informativo llamado Educanotas. Así que queremos dejarlos con ustedes este pequeño video informativo. Aquí va. Educanotas. En la actualidad nuestro país visualiza la necesidad de impulsar la ciencia, tecnología e innovación en la ciudadanía, dando a conocer que son agentes transformadores claves para alcanzar un desarrollo sostenible. Desde el año 2007 se ha trabajado en documentos especializados para abordar estos temas, considerando sus desafíos y oportunidades, cuyo objetivo es contribuir al progreso de la educación. Hoy, en Yo Elegí Educar, nos complace presentar a nuestros invitados, cuya presencia potenciará la difusión de estos campos para nutrir a nuestros espectadores sobre el significado real de la ciencia, tecnología e innovación. Ciencia, tecnología, innovación. Entonces, esta gran cápsula informativa que une, ¿cierto?, estas tres temáticas. Incluso hay un enfoque didáctico que habla de ciencia, tecnología
sociedad y ambiente, ¿ya? Así que es bueno tenerlo al tanto, sobre todo para lo tanto que hablamos de desarrollo sustentable, ¿cierto? Estarnos informando sobre esto es súper positivo, así que le agradecemos desde ya a Ana María, Karina, quienes se esfuerzan semana a semana en tener estos videitos y súper entretenidos de esta semana, así que agradecerle también a nuestro equipo. Muy bien, ahora quisiera preguntarles a ambas, desde su realidad educativa, ya que nos comentaron un poco cómo llevan el proceso de gestión. Hablamos mucho de capacitación, hablamos mucho también de generar habilidades. ¿Qué iniciativas hacen o realizan ustedes como directora de los establecimientos para poder fortalecer esta área? Profesora Carolina. Mira, la verdad que nosotros estamos trabajando en varias líneas. Yo llegué en marzo al colegio y la verdad que esta primera tanda de meses ha sido también un poquito conocer, digamos, la identidad del colegio, poder insertarse. Yo creo que cuando uno llega a una comunidad no hay que tener mucha cautela y mucha escucha para poder, obviamente, como decíamos al inicio, un poquito leer esta dinámica, instalarse, ser respetuoso y generar un espacio de colaboración mutua. Los profesores, comunidad en general, todos nos debemos sentir escuchados y valorados, digamos, en nuestra opinión. Ahora, yo creo que una de las cosas importantes que nosotros como comunidad estamos haciendo, obviamente que hay un tema importante que tiene que ver con la convivencia, volvemos a lo mismo, pero por otro lado también aspectos que tienen que ver con lo que tú señalaste recién y que tiene que ver con la sostenibilidad. Hoy día estamos llamados a mirar esos espacios y que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y también el cuidado personal, o sea, lo estamos llevando en el área del cuidado del entorno. Y por otro lado, ¿cómo lo llevamos nosotros mismos? Con este tema, nosotros somos un colegio católico, ¿no es cierto?, confesional, en donde la espiritualidad también es algo muy trascendente e importante para nosotros. Entonces, desde esa perspectiva y desde esa dinámica hemos instalado esta trilogía de convivencia, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo centramos esta espiritualidad y la fe que nosotros profesamos en nuestro proyecto educativo institucional, y todo lo que tiene que ver con aspectos de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y obviamente el cuidado del entorno que nos rodea a nosotros como colegio. Y también ir generando espacios para que los niños tengan espacios de recreación y de cuidado interno. Los espacios dentro de las comunidades o de los colegios son bastante limitados, pero también queremos nosotros que los espacios que tenemos disponibles sean súper útiles para los chiquillos, súper nutritivos y que también generen espacios de aprendizaje y se genere esta sinergia que conversábamos recién, porque desde esa perspectiva nos vamos a nutrir lo que el proyecto educativo señala como Colegio San Rafael, ¿no es cierto? Y cómo podemos proyectarnos hacia un futuro con un cuidado personal, pero también ambiental y todo lo que tiene que ver con esta madre tierra que debemos cuidarla pensando en lo que estamos viviendo hoy día también. El cambio climático, ¿no es cierto? Hoy día estamos invadidos de una diversidad de virus que la verdad uno dice, ¿cuándo va a parar esto? Parece que nunca. Hoy día es un aprendizaje constante, pero el llamado es al cuidado. Sí, completamente. Y qué bien que se trabaje finalmente este concepto, porque en realidad cuando en el colegio se trabaja y se le da prioridad a todas las cosas, ¿ya? Cuando se desajusta una se puede llegar a arreglar, ¿ya? Pero cuando se desajustan muchas o baja mucho una y le damos prioridad a la otra, al 100, cuesta, ¿ya? Ahí cuesta, se desarma completamente todo y es súper fundamental. El concepto, ¿cierto?, de ya no hablar simplemente del cuidado, y me gusta eso, del cuidado del ambiente, que se ha nombrado mucho, se ha trabajado mucho, también cuidémonos nosotros, cuidemos nuestras relaciones, cuidemos los recursos, o sea, hay un sinfín de conceptos que pueden integrar, ¿cierto?, un mejoramiento sustentable. Así que, Exactamente. qué bien, profesora Carolina, muchas gracias por compartirnos. Y ahora, la profesora Patricia, ¿cómo se encuentra, ¿cierto?, la Escuela 6 en este proceso de gestión? ¿En qué se está trabajando? Bueno, yo también, igual que Carolina, ¿cierto? Soy nueva en la escuela, también asumí en junio del año pasado, en plena pandemia, y bueno, me tocó a mí encontrarme con un colegio que estaba remodelándose, ¿ya?
Entonces, una tarea bastante compleja, ¿verdad? Porque esto fue todo en pandemia, esta remodelación que fue de una parte del colegio, ¿cierto?, de la escuela, y eso significó que tuvimos que ir adaptando muchos espacios, ¿verdad? Porque se hicieron algunos espacios nuevos, ¿verdad? Otros se cerraron, y tuvimos que adaptar los espacios y todo lo que tenía la escuela, tuvimos que armarla de nuevo, ¿ya? Porque todo estaba en caja, todo estaba guardado, porque nosotros estábamos en otro lugar, ¿ya? Y los niños estaban en clase online, ¿ya? Entonces, tuvimos en realidad que hacer como una escuela de nuevo, ¿ya? Y por supuesto que nos falta una segunda parte en cuanto a la infraestructura, porque esto fue una remodelación de una primera etapa, pero hay otra que falta y que esperamos que comience ahora pronto, ¿ya? Y bueno, yo creo que una de las cosas, ¿cierto?, que nosotros tenemos como sello educativo es que nosotros somos una escuela que atiende a la diversidad, ¿ya? Ese es como nuestro sello principal. Nosotros somos una escuela inclusiva, ya que la escuela, ¿cierto?, Manuel Blanco Encalada fue la primera escuela que empezó con los niños integrados, ¿ya? La primera escuela en Los Ángeles, ¿ya? Y por lo tanto sigue teniendo como esa dinámica, pero ampliándose a toda la diversidad cultural, a la diversidad de género, etc. Ahora, eso por supuesto que nos abre un mundo de posibilidades, porque la diversidad en nuestra escuela y en Chile es mucho más rica que hace un tiempo atrás. Nosotros tenemos alumnos de diferentes nacionalidades, ¿verdad?, como en muchas escuelas, pero creo que la nuestra está como más, hay más cantidad, ¿ya?, de alumnos venezolanos, de alumnos colombianos, peruanos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso hace que tengamos esa parte como un foco importante, ¿ya? Lo otro es que también la pandemia nos enseñó de que nos tenemos que preocupar de la persona, ¿ya? Creo que eso fue un vuelco grande en la educación, ¿ya? Ahora nos tenemos que preocupar de la parte emocional de los niños y también de los funcionarios, ¿ya? Y por eso que tenemos que estar atentos a todo, o sea, lo que decía Carolina, estar atento a la escucha, o sea, escuchar, andar con los oídos, ¿cierto? Así como atento a ver qué es lo que se viene, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, ¿ya? Y en eso hay que trabajar mucho y se ha tenido que ir cambiando como el sistema, ¿ah? Por ejemplo, a lo mejor antes se podía exigir y exigir, ¿ya? Pero ahora hay que tener ese tremendo cuidado. ¿Hasta dónde exijo? ¿Hasta dónde pido? ¿Por qué no vamos consensuando? ¿Por qué no lo vamos conversando? ¿Por qué no llegamos a acuerdos? ¿Ya? Y eso lo tenemos que hacer los directivos, con los funcionarios, con los docentes, con los asistentes, y también el profesor lo tiene que hacer con sus apoderados y con sus alumnos, ¿ya? Y tenemos que llegar siempre a consensos, ¿ya? Yo creo que eso es lo que es la tarea primordial que nos entrega en estos momentos la parte educativa. Ahora, ¿cómo desde la escuela llegamos a consenso y cómo se enseñamos a los niños a que lleguen a consenso? ¿Ya? Creo que eso es súper fundamental, porque si nosotros como educadores logramos eso, no van a existir las guerras. Y en el mundo actual, ¿cierto?, estamos con guerras que nos están afectando por todas partes a todo el mundo. Nos está afectando no solo la parte económica, ¿cierto? Estamos con el cambio climático, ¿verdad?, que también nos afecta todo lo que es eso. Entonces, ¿cómo hacemos de que nos cuidemos todos y también aprendamos a comunicarnos bien, ¿cierto? Y vuelvo a las habilidades del siglo XXI. ¿Cómo nos comunicamos bien?
para poder llegar a consensos y para poder ser buenos seres humanos. Porque al final, lo que nosotros como educadores tenemos que hacer que nuestros alumnos sean buenos seres humanos. Eso yo creo que es lo fundamental. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Ya? Yo creo que una persona, si nosotros logramos formar a una persona como ser humano, yo creo que tenemos nuestra tarea cumplida. Todo lo demás puede llegar después. Tenemos montones de cursos, de bibliotecas, de internet donde podemos buscar la información. Pero como nosotros somos, eso lo tenemos que formar desde pequeño. Porque después ya no hay caso. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo creo que es súper importante esto que hemos ido aprendiendo ahora último, que es el formar personas integrales. ¿Ya? Y yo creo que ese es nuestro foco con nuestra escuela, que es una escuela, como digo, que atiende a la diversidad y donde llegan todos los niños, todos se reciben, ¿verdad? Pero bajo las reglas de la escuela. O sea, no significa que se reciban, ¿cierto? Y que hagan lo que ellos quieren, sino que bajo las reglas de la escuela. Y así podemos tener una buena convivencia. Nuestra escuela tiene una muy buena convivencia. Nuestros niños son unos niños bastante dóciles todavía y siguen las reglas, lo que encuentro que es un valor muy grande que tiene la escuela, porque en la noticia nosotros vemos que en otros lugares no sucede eso. ¿Ya? Entonces, eso lo tenemos que seguir enriqueciendo y tenemos que seguir formando de esta forma. Muchas gracias, profesora Patricia, por esa reflexión y qué importante, ¿eh? Hay una deuda ética con la educación, ¿ya? Al profesor se le exige formar actitudes, pero curricularmente hablando, no se da mucho espacio para eso. Ya hay prioridad, ¿cierto?, para la entrega de conocimiento en disciplinas, pero finalmente se debería prestar la educación mucho más para esto que dice la profesora Patricia también. Formar personas, formar habilidades, formar una ética, una moral, deberes, derechos, formación ciudadana, algo que me imagino que la profesora de historia ahí sabe muy bien que hace falta. Y bueno, qué bien que se hace esta reflexión y que se dé este espacio para poder llegar con su cierto saber pedagógico a muchas personas. Muy bien, nos vamos a ir a redes sociales porque nosotros nos nutrimos también de la gente que nos está viendo y me avisan que tenemos muchos mensajes, así que sin más preámbulo vamos a invitar a Jan a que se una con nosotros para que nos presente la sección de redes. Jan. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches en realidad a nuestras invitadas también. Bueno, esta sección de redes sociales tiene como objetivo dar a conocer, mostrar nuestras redes sociales, hacer un llamado a que nos sigan y por supuesto también dar a conocer sus comentarios, los comentarios que nos dejan a través de estas mismas redes. La primera de ellas es Instagram. Bueno, Instagram tiene, se puede tener acceso a una gran cantidad de contenido. Por ejemplo, afiches o incluso nuestras educanotas que acabamos de mostrar a lo largo del programa. La siguiente de ellas es Facebook, aquella plataforma en la que nos pueden seguir en vivo y seguramente ya nos están siguiendo en vivo. Y han dejado muchos comentarios en dicha plataforma. Los voy a leer a continuación. Ignacio Cispa Bravo Reyes. Carolina tiene en sus manos un legado gigantesco. La historia del glorioso San Rafael. Un abrazo a todos los sanrafaelinos, de un ex alumno. Elda Pacheco Vildosala. Felicitaciones, querida directora Patricia Mella, valioso aporte en su medio educativo. Andrea Yáñez.
Colega Patricia Mella, un ejemplo admirable del trabajo que realizamos en la educación pública. Mónica Mella Escobar, Patricia, felicitaciones por el enorme compromiso con tus estudiantes y la educación pública. Ejemplo a seguir. Ignacio Cispa Bravo Reyes, por hoy, en efecto, no se realizan tanto clases de afectividad y sexualidad, por prejuicio más que por voluntad de docente. Ojo con eso. Tenemos una opinión al respecto. Roxana Maribel Jarpa, saludos querida exdirectora, excelente colega, muy agradecida de su apoyo constante en mi labor como profesora de ciencias en Escuela España. Nancy C., felicitaciones Patricia y Carolina por el valioso aporte que hoy han entregado, porque un buen liderazgo es fundamental para empoderar y respaldar a los docentes para que llegue de manera más efectiva a sus estudiantes. Mario Segundo Ramírez Medina, muy buena argumentación, Patricia. Nancy, sí, de nuevo, felicitaciones a LUDEC por la preocupación constante de acompañar a sus profesores en todas las instancias, y hoy en la contingencia actual, y de manera muy especial a este programa y a todos los que en él trabajan día a día para hacerlo cada vez más interesante y provechoso a esta gran tarea de educar. Felicitaciones, estimada directora, nos dice Dalia Muñoz. Bueno, estos fueron los comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales. Siguiendo con ello, tenemos a YouTube. Bueno, en YouTube pueden tener acceso a las grabaciones de, hasta el día de hoy, todos nuestros programas, toda la programación y los capítulos que semana a semana traemos durante este horario. Por último, Twitter es otra instancia para poder clamar la opinión de ustedes, otra instancia para comentar y para aportar con más contenido y por supuesto una mejor difusión. Muchas gracias, Luis. Esta fue la sección de redes sociales. Adelante. Muchísimas gracias, Jan, y gracias también a toda la gente que comentó. Bueno, le enviamos un abrazo a cada uno de los que ahí nombró Jan, en realidad también a la profesora Mónica Mella, que también estuvo con nosotros en este programa. Así que faltaba la profesora Patricia, faltaba, teníamos la deuda también con ella. Así que muy bien, agradecerle, y ahora ya para ir finalizando nuestro programa, quiero llevarla a su lado más personal, ya, porque aquí a nosotros también nos interesa saber la motivación que tiene una persona para educar, para elegir educar. Hay un momento de la vida, un momento exacto en donde todas las personas pasamos y decimos, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y ocurre algo, ¿cierto?, que nos dice, yo voy a educar. Y me gustaría preguntarle a ustedes, ¿cómo fue ese instante? ¿Cuál fue su motivación? ¿Cómo fue su historia para elegir educar? Profesora Patricia, comenzamos con usted. Ya. Bueno, a ver, ¿cuál fue el instante? Yo creo que eso lo tengo que ver con mi padre. Mi padre, ¿cierto?, Héctor Mella, se sentaba en su sillón, ¿verdad?, con un diario, con un tremendo diario, ¿cierto? En ese tiempo tiene que haber sido el Mercurio, y yo lo veía que estaba mucho tiempo, a lo mejor horas, con ese tremendo diario, y a mí me llamaba la atención, seguramente pequeñita, no sé, tendría 5 o 6 años, que estuviera tanto rato sin moverse. Y yo me pregunté, ¿qué tan entretenido hace mi papá ahí? ¿Ya? Y cuando yo supe lo que hacía, yo dije, yo quiero enseñar a leer. ¿Ya? Esa fue mi primera motivación. Yo quiero que otras personas hagan lo que hace mi papá por mucho rato, entretenidos. Y esa fue la primera motivación. Segundo, tengo mi madre, ¿verdad?, que ella fue directora muchos años, Noemí Escobar, de Santa Fe. Hay una calle que tiene su nombre, por lo tanto una tremenda maestra. Y bueno, tengo esa línea, ¿verdad?, de
digamos, de educación, y mi familia, hay muchos profesores dentro de mi familia. Digamos, la motivación más grande fue formar personas. Yo creo que eso fue lo que yo quise hacer, formar personas. Y así creo que lo he tratado de hacer durante mi carrera, tanto como profesora de aula, como jefe técnico y ahora como directora. Sigo en lo mismo, o sea, formar personas. El profesor forma cuando enseña en la sala de clases, pero también forma cuando está en un cargo directivo, ¿ya? Y toda persona que llega a una escuela son formadores. Yo les digo a todo el personal, desde el auxiliar, les digo, ustedes del momento que llegaron aquí son educadores, porque todos se van a reflejar en ustedes, los niños los van a imitar a ustedes. Si ustedes son cariñosos, ustedes son amables, los niños van a hacer lo mismo que ustedes hacen. Entonces todos son educadores. Yo creo que lo más hermoso que yo puedo decir casi al término de mi carrera, ¿cierto? Tengo, como dije antes, 40 años de servicio, es que he podido formar personas. Yo creo que eso es lo que yo, cuando me vaya, me voy a ir pagada. Porque, ¿quién más puede darse ese lujo? ¿Qué otra profesión puede darse ese lujo de decir, yo formé personas? Esa es mi motivación. Muchísimas gracias, profesora Patricia, por su palabra y sobre todo también agradecerle y felicitarla por su alta trayectoria. ¿Ya? Eso es una motivación ya para nosotros que estamos recién en este mundo de la pedagogía bien grande. Ya, así que muchísimas gracias, profesora Patricia. Y ahora escuchamos la historia de la profesora Carolina. Bueno, escuchando a Patricia, qué lindo, Patricia, qué bonito. Yo creo que los que estudiamos pedagogía es porque realmente nos gusta, nos motiva, porque la verdad, yo digo siempre, los que no te gusta esto no tienes mucho más que hacer en esta profesión, porque hay un tema de formación, como dice la Pati, de personas, y no es una tarea sencilla. La verdad que mi historia va por la línea de que yo tenía un profesor en el colegio, que la verdad era mi profesor de historia. Y este profesor hizo algo tan impactante y me quedó tan grabado, que la verdad él nos hacía ir a Grecia, a Roma, solo con una tiza. No es como hoy día que ponemos el data, que ponemos un video y que hay tanta tecnología hoy día al servicio de... Antes solo era la tiza. Y creo que eso a mí me marcó tanto y me encantó y me reencantó, y una de las razones por las que yo soy profesora es esa. Él encantó y hizo clic en mí. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer en esta búsqueda. Cuando uno está en ese momento decisivo, en cuarto medio, que uno la verdad a los 18 años muchas veces duda, porque claramente si no tenemos una madurez necesaria muchas veces como para tomar una decisión tan importante y tan trascendente, porque es para la vida. Pero creo que él hizo algo tan importante que yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y siempre me gustaba relacionarme con personas, ver los niños, y creo que hoy día más aún lo ratifico, en el sentido de que cuando llego al colegio y veo a los niños correr, porque uno puede estar muy cansada, hay día y día en las instituciones, y la verdad, pero los veo correr y los veo que tía, y ahí la verdad que se me pasa absolutamente todo, y es como volver a renovarse. Yo creo que los educadores nos pasa eso, nos renovamos día a día. Y también hay día y día, que hay diversas situaciones que nos pasan y nos afectan si somos humanos. Pero yo creo que el reencantarnos diariamente es un desafío, y yo creo que estamos aquí porque nos gusta, nos motiva, nos apasiona. A mí me encanta esto, creo que no podría haber hecho otra cosa, sin duda. Y lo vuelvo a ratificar todos los días desde un punto de vista de mi profesión, lo ratifico día a día. Y cuando veo a mis estudiantes, más aún, y después de estos 20 y tantos años que ya llevo trabajando en esta hermosa profesión, y cuando uno sale a la calle y reconoce y los ve profesionales, felices, en esta dinámica de vida que han adoptado, digamos, con el tiempo, yo creo que ahí más aún
como dice la Patti, uno se siente más que pagada. Yo creo que esta profesión es eso, es puro amor, es puro sentir y seguir renovándose cada día, con mucho cariño. Qué bien, profesora Carolina, muchísimas gracias también por compartirnos su historia y sin duda, la mayor recompensa para un profesor es el éxito y el bienestar de los estudiantes. ¿Ya? Formar vidas, yo siempre digo, ahí está. El profesor tiene la vida de los estudiantes aquí en la mano y es súper importante el desafío que tiene, así que muchísimas gracias a ambas, lo mejor para ambas en sus gestiones educativas y en todo lo que compete, seguir siendo profesor, porque muchas veces la gente se quita de eso y dice, el director, directora, sigue siendo profesor de profesores en sala, de los estudiantes en el patio, o sea, finalmente sigue la misma pasión y la misma entrega. Así que muchísimas gracias a ambas, gracias también a la gente que nos comentó el día de hoy, que estuvo ahí en la sintonía, y queremos dejarlos invitados para el próximo jueves a vivir un nuevo capítulo de Yo Elegí Educar. Pero antes de que nos vayamos, vamos a irnos con la frase final de nuestro programa y le vamos a pedir a la profesora Patricia y a la profesora Carolina que digan lo siguiente. Yo, Carolina, o yo, Patricia, elegí educar. ¿Y tú, te animas? ¿Ya? Y eso va a quedar grabadito para una sorpresita que tenemos. Así que comenzamos con la profesora Patricia. Yo elegí educar. ¿Tú te animas? Eso, muy bien. Profesora Carolina. Yo, Carolina, elegí educar. ¿Tú te animas? Eso, muchísimas gracias a las dos. Gracias por acompañarnos. Y ahora sí, dejamos invitado a la gente que nos vio y que nos va a ver el próximo jueves a que se unan, a que nos sigan, a que compartan y que nos volvamos a reunir en una nueva conversación sobre lo más lindo que hay, que es educar. Hasta la próxima. Yo quisiera, antes... Sí. Perfecto, profesora Patricia. Dele. Solamente que quisiera mandar un saludo a mi profesora, que fue la señora Irma Lago, que me parece que todavía está trabajando, así que un tremendo saludo, y a todos los profesores de la Universidad de Concepción, donde yo estudié. Muchísimas gracias, profesora Patricia. Ahí está entonces el saludo de la profesora Patricia, y bueno, desde aquí, lo mejor para ambas, y desde ya agradecido por este capítulo de Yo Elegí Educar. Hasta la próxima. Gracias, Luis. Yo elegí educar.